Muy, pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos una edición más de esto que hemos denominado A Biblia Abierta y estamos muy contentos de estar en esta noche. En minutitos está llegando Nelson, así que le vamos a hacer el aguante todos acá. Mientras tanto vamos a ir haciendo algunos adelantos de lo que va a ser esta noche, ¿sí? Bueno, es bueno esto saber, porque nosotros en la obra trabajamos mucho y Nelson allá donde está en Corrientes, eh, lo van a ver si entran a la página de Colonia Conexión Avellaneda, van a ver el trabajo de construcción que están haciendo, así que están haciendo ahí en ese lugar, preparando todo y bueno, ahí lo van a ver trabajar constantemente a Nelson, ¿eh? Así que no es solo que se sienta detrás de la mesa o de la cámara y habla, sino que es un servidor del Señor y bueno, está justamente trabajando con todo en esta noche. Estamos contentos de una edición más de esto que es La Biblia Abierta. Te voy a pasar nuestra vía de comunicación en todo el litoral, 343-643-8040. Vos te podés comunicar, enviar un mensaje, un saludo, podés hacer una pregunta o por WhatsApp le decís, mirá, me gustaría subir para conversar algunos temas con ustedes. Son, pero muy, muy bienvenidos. Nos encantan que nos visiten, nos encantan que puedan estar subiendo y compartiendo. Sino también en la parte centro-norte de Argentina, 385-300-3096, nuestra vía de comunicación. Así que te vamos a estar esperando y va a ser un placer poder recibirte en esta noche, ¿eh? Así que comenzamos nosotros. Mientras tanto, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por un día más de vida, vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad que Él nos permite de poder estar, llegar a sus hogares. Así que yo voy a animar a aquellos que se están conectando o que están conectados que puedan compartir el link con otros hermanos en otros lugares, que lo suban en los grupos de WhatsApp de compra y venta, que lo suban en sus grupos de la iglesia y juntos vamos a ir a Biblia Abierta a tratar cada una de las dudas que a veces tenemos. No vamos en contra de ninguna iglesia, no vamos en contra de nadie, sino que miramos nuestros mismos errores. ¿Para qué? Para que a través de nuestros mismos errores podamos aprender y hacer las cosas como corresponde. Le mando un saludo muy especial ahí a Daniel Juan, que ya está conectado, Daniel Mamaní, desde la ciudad de Salta, así que a toda la iglesia de allá de Salta le mandamos un saludo enorme a los hermanos que siempre nos están acompañando. Te invito a que tengamos este tiempo de oración. Mientras tanto Nelson está llegando, vamos a tener un momento especial de oración y luego vamos a ir adelantando algunas cosas que vamos a estar charlando. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día que tú nos regalaste, por esta oportunidad que a través de cada uno de estos medios podemos charlar, podemos abrir tu palabra, aprender, podemos gozarnos, Señor, de las cosas maravillosas que tú nos regalas. Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche para que tú nos bendigas y para que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Bendice la vida de Nelson, bendice la vida de su esposa, Señor, que está pasando este tiempo de dolor quizás en su pie. Señor, que tú pongas tu mano de poder obrando sobre ella. Gracias te damos por todo lo que nos das. Bendice a cada uno de los hermanos que se van a conectar y a aquellos que se van a conectar por primera vez. Una vez más te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, sean bienvenidos. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un placer que estés en esta noche con nosotros acá en La Biblia Abierta. Bien, también voy a estar compartiendo. Estemos orando por Roxana, esposa de Nelson Garito, que tuvo un esguince muy, muy fuerte de tobillo. Así que también estemos orando por ellos, que el Señor esté poniendo su mano ahí, obrando en su vida. Hay muchos temas en el cual vamos a desarrollar hoy y vamos a estar hablando sobre todo. Si hay algunas preguntas que dejaron, ustedes también pueden hacer consultas en este momento en vivo. Y lo llevamos a la Escritura. No sale de nuestra idea, de nuestra inteligencia, ni ninguna cosa por el estilo, sino que vamos directamente a la Biblia y vemos qué es lo que dice, ¿sí? Mando un saludo muy enorme a Ernesto y a Ana, ¿eh? Así que allá les mando un saludo muy, muy grande. Gracias por estar con nosotros. Y mandamos un saludo a los hermanos que están en Tennessee, ¿sí?
Y le mandamos un saludo muy grande también a nuestro querido hermano Mario Arjona, le mandamos un saludo muy grande. Gracias ahí también a Cecilia por estar en esta noche incondicional, mi esposa. Le mando un saludo muy grande a ella y a mis hijos que también nos están acompañando, a mi madre que también está con nosotros. Bueno, los temas para hoy. Una pregunta que nos dejó nuestro hermano Mario Vidán en el día de hoy es, ¿los niños van al cielo? Interesante la pregunta, la vamos a estar desarrollando en esta noche, porque bueno, hay mucho para hablar del tema. Otra pregunta que me enviaron vino por WhatsApp, dice, ¿podemos recibir a los testigos de Jehová? ¿Qué tema? Vamos a hablar un poquito de la situación de Venezuela, lo que pasó en estos días, pero la parte que más nos interesa no es la parte política, sino de que cómo usaron como pantalla a los cristianos, ¿sí?, para hacer campaña política. Y esto es para que nosotros aprendamos que la iglesia no se tiene que a veces que involucrar en estas cosas, ¿sí? Y vamos a hablar de otro tema que también está rondando mucho en este tiempo, que es la iglesia en las redes sociales. Y es un tema que genera un poco de duda, de controversia. Recordemos que hoy, en este tiempo, estamos viviendo 3 generaciones juntas. Una generación que viene todavía de los años 60, 50, una generación intermedia que está desde los 80, que es la que está predominando hoy en todos los ambientes sociales, y las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entre todas esas, ante el avance tecnológico, muchas personas se preguntan si es bueno hacer un programa en la red social, muchos se preguntan si la red social se puede incluir dentro de la iglesia, que si causa algún efecto, si hace daño o no hace daño. Así que ese tipo de cosas vamos a estar tratando en esta noche. Mientras tanto, estamos esperando a Nelson que se conecte. Apenas reciba su mensaje, seguramente él va a estar conectándose. Me dijo, estoy en camino, me dijo. Estaba volviendo ya, así que lo vamos a estar esperando a Nelson Galito en esta noche. Muchas gracias, Daniel, por tus saludos. Bueno, vamos a ver este punto, el último que habíamos hablado, la iglesia en las redes sociales. Debemos tener en cuenta, ¿sí?, que cuando hablamos de la iglesia en las redes sociales, no estamos hablando, volvemos a lo mismo, lo que durante todo este tiempo estuvimos explicando, que la iglesia no es las paredes que nos rodean, sino que somos nosotros. Y si nos hacemos esta pregunta, nosotros ya estamos involucrados en las redes sociales. Es una cuestión de lógica simple nada más. Ya estamos en las redes sociales. Lo que tenemos que preguntar es que si las redes sociales son un ministerio. Yo muchas veces les digo, no es un ministerio, pero sí la parte de multimedia que ahí aborda lo que es la red social, porque termina siendo un trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, años atrás se estilaba mucho a la radio, ¿sí? Hoy la gente muy poca escucha radio. Entonces, están más metidos en la red social. Es importante que nosotros como cristianos, más allá de que las redes sociales la utilizan para distintas cosas, es bueno que nosotros como cristianos utilicemos la red social con un buen fin. Entonces, como hoy es un medio de comunicación, es muy bueno que podamos abarcar las redes sociales con contenido cristiano. Y esto nos va a ayudar a que otras personas escuchen el evangelio de una u otra manera. Y según como nosotros lo programemos o lo grafiquemos. Porque a veces nosotros no hacemos las cosas bien, ¿sí? Y tenemos que tener un conocimiento de lo que es la red social y de la manera que la vamos a usar, ¿sí? Porque hoy por hoy el contenido tiene que tener algo que atraiga, no solo la letra, sino también muchas cosas que la gente observa. Y fíjate que en esta generación que hoy nosotros estamos viviendo, por ejemplo, las letras no son muy efectivas. Tú haces un flyer, invitas a la gente y te pregunta qué hora es, cuando vos le pusiste la dirección, la hora,
todo, y te preguntan, ¿y a qué hora es? Y pones la dirección, ¿y dónde es? Hoy la gente no lee. Esto prácticamente es como una clase de venta, ¿no? Los vendedores, fíjate, cuando entran en un negocio, la gente mira lo que tiene al frente nada más, ¿sí? Y te pregunta, a nosotros nos pasa en la panadería de mi hermano, entras a una panadería y te pregunta, buenas tardes, ¿tiene pan? Sí se puede acabar el pan, pero preguntar si en una panadería hay pan medio que es un poco complicado, ¿no? Pero eso se da, ¿por qué? Porque a veces la gente está distraída y no tiene la atención que tiene que tener. Entonces, cuando vos mandas un flyer en las redes sociales y lo mandaste con muchas letras, no te lo van a ver, no lo van a leer. Tenés que resaltar con letras grandes, ¿sí? Los puntos más importantes. Y invitaciones cortas, palabras cortas. Lo mismo sucede con lo que es la visual. En la visual del video, si vos vas a incluir en tu iglesia, es muy importante saber de que la cámara no tenés que moverla. Muchos van a filmar algo y están moviendo de un lado a otro y no tienen mucha apreciación. Entonces, cuando vos vas a hacer una transmisión en vivo de una prédica o de algo por el estilo, tenés que tratar de tener un buen ángulo. Está bien, por ejemplo, hoy nosotros tenemos acá un ángulo, una perspectiva en mí, si bien no soy una cara bonita, pero hay una perspectiva que me pueden ver de la mejor manera, ¿sí? Y está fijo. Lo mismo en la congregación, no es necesario mostrar la congregación. La congregación no es necesaria mostrarla que están sentados reunidos por un montón de situaciones, derechos. Por ejemplo, si hay niños en la congregación, no es bueno filmarlos por el derecho a los niños y todas las cosas que puede haber. Las personas también tienen sus propios derechos. Entonces, los que se hacen responsables de sí mismos ante una situación civil, como en este caso, cuando transmites en la iglesia, el predicador, por ahí capaz que están los músicos atrás o cosas por el estilo, tener una imagen fija. Y recomendable, un buen sonido, ¿sí? Porque si tomas de aire, vas a escuchar el perro que ladra, el gato que pasó por allá, los ruidos de bocina. A veces pasan cosas dentro de la congregación, entonces no es bueno que la gente escuche de afuera lo que está sucediendo dentro de la congregación, sino que escuchen directamente, pongan atención a la parte principal, que es el mensaje. Bueno, para eso uno tiene que capacitarse, porque son medios de comunicación. En lo posible, no te digo tener el último iPhone, pero tratar de tener un teléfono que sea bastante bueno, con una buena cámara, conectar a la consola de sonido. Si no hay consola de sonido, aunque sea comprar bien unos microfonitos que son muy buenos, ¿sí? Y de esa manera tú puedes hacer un buen contenido de la iglesia para que se escuche lo mejor posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es importante. Nosotros en las iglesias muchas veces no le damos importancia al sonido. Ponemos un micrófono y que suene. Pero es muy importante estas partes de multimedia, el sonido, porque eso nos ayuda a que podamos comunicar con claridad el mensaje. No estoy hablando de parte doctrinal ni nada, pero ya que ponemos algo, siempre pongamos algo que sea lo mejor para el Señor. Entonces ese contenido llega. Quizás no va a ser una calidad de TV, aunque hoy hay muchas televisiones, muchos programas que no tienen calidad, los teléfonos tienen mejores cámaras, pero sí va a ser un buen contenido que va a llegar a algo o a las personas, les va a cautivar, sea por el sonido, por la imagen o por algo por el estilo, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de incluir ese tipo de contenido dentro de la iglesia, lo mejor posible, ¿sí? Así que bueno, ahí está llegando Nelson, está justo entrando a las puertas del estudio, ahí lo estamos agregando y le decimos, Nelson querido, buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Disculpada ¿Cómo estás? La demora, se hizo largo el regreso. Bien, gracias a Dios. No. Todo bien. Tranquilo, no, sabemos que yo estaba, que hay dos cosas, le conté a los hermanos. Una, que yo te veo trabajar a veces allá muchísimo con la pala. Nelson agarra la pala, hermanos. Sí. Y sé que es verdad. Sí, no, verdad. Y más a tu edad, me imagino que es difícil. Y por otro lado, también sabía que estabas, ya abre el paraguas. Y por otro lado, sabía que estabas, había compartido, estábamos orando también
por el accidente que tuvo de pie tu esposa, ¿no? ¿Cómo está? Exacto. Bien, ahí en rehabilitación, digamos. Estamos esperando que pase. Esto es cuestión de tiempo, pero bien, gracias a Dios, más allá de lo complejo que se torna las acciones del día a día, ¿no? Pero bien. Me alegro, Nelson. Así que bueno, dale muchos cariños de nuestra parte, que se recupere pronto. Y ya pensando también, después te voy a comentar algo fuera de cámara, ¿sí? Pero una de esas podemos armar algo Dale, para juntarnos. dale, Nelson, dale. eh, te voy a pasar, no sé si estuviste escuchando algo. No estuve, venía en el vehículo, así que no. Bueno, te comento, mira, nos quedó pendiente un tema que propuso nuestro hermano Mario Vidán, que era ¿los niños van al cielo? Uf, Una pregunta que enviaron por WhatsApp y dice, ¿podemos recibir a los testigos de Jehová? Y por otro lado, vamos a hablar de un poquito lo que fue Venezuela, pero cómo la parte política utilizó, no vamos a hablar de las estadísticas, de que si Chávez es peronista o no, bueno, viste que cantó la marcha peronista, no sé que encima no la sabía, pero bueno, no vamos a hablar de eso nosotros. Nosotros vamos a hablar aparte de cómo utilizó las iglesias y cómo a veces tenemos que estar preparados a veces para decir no, ¿no? Y, tal cual. y ahora estamos hablando, compartiendo un poquito de la iglesia en las redes sociales. Entonces yo le decía a los hermanos, que cuando hablamos no tenemos que cambiar el concepto de lo que es la iglesia, ¿sí? Sino que nosotros somos la iglesia del Señor y si vamos a incluir incluir las redes sociales para compartir en la congregación o en la ciudad, tenemos que tener en cuenta algunos puntos de que es un ministerio prácticamente de lo que ya venimos manejando como multimedia. Eh, y tener en cuenta algunas cosas importantes, como por ejemplo tener una buena visual, informarse de cómo hacer una grabación, de cómo hacer una filmación, eh, tratar de que en lo posible sea lo más nítido y claro posible. Si no tienen una consola de sonido, tratar aunque sea de comprar unos microfonitos que vienen que son condenser y que van conectados a los teléfonos y que le mejora muchísimo el sonido. Y yo les recomendaba a los hermanos, ¿no es cierto?, el tema de la red social, la parte técnica recién, de que si van a hacer una transmisión dentro de la iglesia, siempre en lo posible traten de tomar un foco directo, porque es una sola cámara, porque a veces la mueven mucho y no se aprecia nada, y tratar de hacer un enfoque y tratar de usar yo le llamo el circuito cerrado, como se decía en los 80. Una consola que hoy por hoy hay accesorios que se pueden colocar para tener un buen sonido sin necesidad de tener una computadora o una placa de sonido. Entonces, ese tema estábamos charlando de incluir en las redes sociales. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué? Porque es un medio de comunicación hoy en día, como lo fue la radio y la televisión tiempo atrás, ¿no? Tal cual. Haciendo un poco de historia, no debemos olvidarnos, porque si bien esto es sumamente necesario, hay muchos detractores de esta labor o de esta labor, este ministerio que se realiza en la mayoría de las asambleas, ¿no? No debemos olvidarnos que históricamente la radio era la voz del diablo, la televisión era la caja del diablo. Y pasando el tiempo resulta que hay programas de radio y de televisión que impactaron y siguen impactando a millones de personas alrededor del mundo y son una herramienta muy útil. No debemos olvidarnos que, como dice Daniel, ¿no? Dios es el Dios de la ciencia y la ciencia avanza no solo para que el hombre se enorgullezca de su conocimiento y de su desarrollo, sino lo hace para nuestro bien, ¿no? De hecho, muchos pueden disfrutar, y quizás muchos de los oyentes, estos avances de la ciencia, quizás algunos con problema al corazón, con el bypass que nació en la mente de un argentino inclusive,
los stent, que también nació en la mente de un argentino, ¿no? Por encima que somos creídos los argentinos, estamos mencionando muchos avances, Disculpa, vacunas no te escuché bien. ¿Bicampeones dijiste? también, ¿sí? Y ¿Campeones segundo actuales? Francia. Ahora escuché. Sí, primero Argentina, segundo Francia y Colombia, pero bueno, ese es otro tema. Es decir, hemos sido beneficiados por esos avances de la ciencia, y de eso obviamente no nos vamos a quejar porque nuestras vidas han mejorado su calidad de vida en función de esos avances, inclusive tecnológicos, ¿no? Fíjate el absurdo de la espiritualización de las cosas, que en el COVID había muchos que decían no hay que vacunarse porque te están inyectando un chip, ese es el chip de Satanás, y bueno, toda una historia, esas espiritualizaciones e interpretaciones circunstanciales de cosas que no tienen asidero alguno, pero que a algún loco se le ocurrió decirla en redes sociales, algún creyente lo dijo esa locura en redes sociales, y el creyente que está a la pesca de cosas nuevas y de cosas raras lo escuchó, ni siquiera fue a la Biblia para ver si eso tenía algún asidero bíblico y demás, pero dice, no, porque el enemigo está haciendo todo esto. No, a ver, Dios es el Dios de la ciencia, los avances son para nuestro bien. El problema no está en la ciencia, no está en el avance, no está en la tecnología, sino en el que la usa, ¿sí? Por lo tanto, las redes sociales, que son uno de los últimos avances tecnológicos que tienen un alcance masivo y popular, son una herramienta en las manos del enemigo para hacer daño, pero en las manos de aquellos que son hijos de Dios para bendición y para extensión del Evangelio, ¿no? Y para también edificación del creyente. Debemos tener la madurez suficiente para darnos cuenta qué material es conveniente y qué no, ¿sí? Hay muchos que usan, sí, que debemos tomar lo bueno y descartar lo malo. Bueno, sí, pero eso no lo hace todo el cristianismo, porque para eso se necesita una madurez determinada, ¿sí? Es decir, no le damos un libro un manual, antes me acuerdo venían los manuales, aunque se siguen utilizando en el colegio primario, ¿no? Estrada, ¿verdad? El manual Estrada, sí. Y no nos daban el manual Estrada y nos decían, bueno, a ver, lee todo lo que dice ahí y descartá lo malo y quédate con lo bueno. Mirá, si hubiéramos hecho eso en la hora de los exámenes, ¿qué hubiéramos dicho? Eso es malo, por eso yo no lo estudié, así que no me desapruebe porque eso no era malo. No, había que estudiarlo, había que conocerlo, y desde ese conocimiento a futuro, en algún momento, llegamos a entender que habían cosas que estaban bien, que estaban mal, que en relación a la Biblia son correctas o son incorrectas. Lo mismo pasa con el cristianismo, o sea, que vos tengas una red social no quiere decir que tengas la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, no. Eso es el resultado de un proceso de madurez, lo dice claro Pedro, allí en 1 Pedro 3:18, dice, antes de, lo vamos a llevar a la actualidad, antes de mirar videos por YouTube, por TikTok y demás y creerlo, dice, ocupate en lo importante, dice, crecé en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la prioridad. Después el resto va a venir, no vamos a tener la capacidad de discernir entre lo correcto y entre lo incorrecto y dejar de hablar y compartir cosas que son realmente vergonzantes, porque es vergonzante compartir cosas que no tienen sentido con la palabra de Dios, porque las compartimos como que estamos convencidos y estamos de acuerdo, y la Biblia dice diametralmente algo totalmente distinto, y las interpretaciones que a veces se vierten en esos videos no tienen asidero bíblico alguno. Así que cuidado con eso, ¿no? Mucho Vos sabés cuidado. que me causó gracia recién mientras hablabas y me reía porque, fíjate, justamente enlazando con lo que estás diciendo, porque recién hablabas de la responsabilidad y es muy importante a la hora de compartir
¿no es cierto? Algo que nosotros vemos en las redes sociales, ser responsables, ¿no? Fíjate que últimamente se están compartiendo, a veces, o mejor dicho, no, esto ya viene, porque esto yo me acuerdo que ya en el año 2010, con la explosión de Facebook, que mucho no se conocía, pero aunque Facebook viene del 2006 aproximadamente, muchas personas publicaban noticias viejas. Te cuento una que me pasó hace poquito a mí, porque bueno, por ahí veo partidos, solamente veo partidos de fútbol del equipo más grande de Argentina, que es Independiente, ¿no? No hables más. Pero me pasó varias veces. Que No por voy ahí a me pongo comentar que como buen mendocino soy de Independiente Rivadavia. Ah, bien, bien. Una filial nuestra sos. Sí, los que le ganaron el fin de semana, pero bueno, Bueno, cambiemos sigo con el tema. Conte que lo Y vos, mencionaste vos, no yo, no, seguí. Y me pasó muchas veces, a mí, de poner un canal y mirar partidos viejos. Y mi sobrino se ríe porque, che, le digo, vos sabés que pasó tal cosa. No, ese partido fue hace como 2 meses atrás, tío, me dicen. Bueno, a veces en las redes sociales sucede que comparten audios de secuestros viejos, de la camioneta blanca, que era una combi, que capaz que lo hicieron en, no sé, en Santiago del Estero y recorrió todo el país, ¿no es cierto? Porque se difundió simplemente. Compartir, se comparte, a veces creen que es noticia verdadera y son fake. Entonces yo muchas veces recomiendo no compartir esas cosas. ¿Por qué? Porque no es que uno sea malo y dejó de tener interés por la gente, por las personas, sino que a veces por comedidos actuamos mal y pasamos mala información. Pasó hace unos días atrás, acá en las redes sociales, justo explota el caso de Loam y al otro día publican de una chica de 16 años que supuestamente fue secuestrada acá en la ciudad de La Banda en la puerta de un colegio. Bueno, noticia que se difuminó por los medios, por los diarios electrónicos, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, por todos lados. Un video donde se ve a la niña subir a una camioneta. Entonces, cuando algunas personas allegadas a mí empezaron a publicar, yo le dije, no publiquen, porque ustedes no saben, ustedes no participan, ustedes no son policías, no van a ayudar, van a empeorar con esto. No pasó 3 horas del supuesto secuestro y toda la gente mal, toda la gente estaba mal. ¿Y qué resulta? Que a las 3 horas avisa la radio que la niña había sido encontrada. Claro, se fue con el novio. Se fueron juntos, vaya a saber, no interesa lo que pasó. Pero después cuando vieron en redes sociales que estaba siendo buscada, que había fotos, que un tío fue a llorar a los medios porque también todo el teléfono descompuesto, y se dio que la niña se fue simplemente a una aventura con su novio. Entonces yo muchas veces les digo, dense cuenta de algo. La filmación muestra la camioneta que llega a la escuela, la chica sube sola, nadie la empujó, nadie la agarró del pelo, nadie la tiró. ¿Cómo van a pensar que es un secuestro? Ella solita subió. Entonces, a veces, si nosotros no tenemos el conocimiento para compartir, no compartamos. Y otra cosa que se recomienda también es preferible compartir un texto bíblico, nosotros como cristianos, un texto bíblico, un devocional, una prédica o el programa Biblia Abierta, que estar compartiendo, entrando al mundo, que esta es la parte peligrosa de las redes sociales, la parte superficial de la red social. Donde muestras, hoy me fui al parque, selfie. Hoy me estoy tomando un café, selfie. Hoy me fui al baño, selfie. La gente no se tiene que enterar de nuestra vida. Porque uno pierde también privacidad. Entonces es muy importante que nosotros seamos responsables con las cosas que publicamos. Porque capaz que hay mucha gente que tiene vacío y al no conocer el peligro que también hay detrás de las redes sociales, comparte todo. Hoy me compré el último Smart, gloria a Dios, usalo con responsabilidad.
Pero ¿qué pasa? El Facebook lo ve medio mundo y no sabes vos quién está viendo. Fíjate que, por ejemplo, salió también una noticia fake. Acá en Santiago está la empresa EDESE. 50% de descuento. No faltó la persona que entró y le hicieron el cuento del tío y jamás EDESE hizo el 50% de descuento en electricidad. ¿Por qué? Porque la gente es muy crédula. Por eso yo creo que hay que informar mucho y los hermanos en la iglesia consultar, ¿no es cierto?, aún con los jóvenes, de cómo manejar la red social, porque si no, a través de la red social se están generando muchísimas estafas también. Tal cual. Es algo triste, pero real. Y mucho más cuando incluimos, bueno, en el aspecto que nos concierne a nosotros a través del programa, cuando concierne o está relacionado con aspectos bíblicos, interpretativos, de doctrina fundamental, inclusive hasta de doctrina general, ¿no? Hay videos que llaman la atención, ¿no? Hay algunos que alguna vez me compartió Matías para que vean que comparte cosas serias, ¿no? Eh, de una mujer que decía cómo se deben reír las creyentes. ¿Eh? Y daba una explicación que daba risa, ¿no? Era para reírse de la explicación, ¿no? Que no tenía ningún sustento bíblico, sino vaya a saber qué idea, ¿no? Cultural manejaba su mente y su corazón, pero son cosas que inclusive hasta a veces se pueden tornar dañinas para la relación entre los mismos hermanos dentro de la iglesia local. Pasa mucho con el tema de la iglesia perseguida, ¿no? De las noticias viejas. Sí. Es interesante y bueno, eso pasa por desconocimiento de que hay formas de tener noticias nuevas, actuales de lo que está pasando ahora. Hay hermanos que tienen ministerio como BOM, Voice of Martyrs, la voz de los mártires, que si uno se suscribe de manera gratuita te llega la información semanal de distintas familias de lo que están padeciendo hoy, si no hace 10 años, 50, aunque tenés historias antiguas, pero te van constantemente poniendo al día en lo que está pasando ahora. Y eso es sano, es bueno, y eso habla bien también de aquel que consume, pero que consume redes sociales para edificación, para bendición, para bien, ¿no? Con conocimiento de causa. Es algo a tener en cuenta. Y hoy por hoy, en base a este tema, es inconcebible o no hay razón para que la iglesia local no maneje redes sociales. Es una forma de no solamente hacerse conocer, sino de compartir el Evangelio y de, por sobre todas las cosas, llegar a lugares donde uno no sabe ni piensa que puede llegar, ¿no? Es por eso que es importante el seguir, no el seguir a personas solamente, sino seguir a Ministerio SDC, Conexión Colonia Avellaneda. De paso vamos a aprovechar para invitarnos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Instagram, Los YouTube, grupos TikTok. los grupos de Mario Vidal y Carlitos Pinto. Grupo de Mario Vidal y Carlitos Pinto, que ahora tienen, no son grupos, son, ¿cómo es que se llama ahora? Están actualizados, ¿no? Sí, Son comunidades, las comunidades. las comunidades. De hecho, hay varios grupos, todos ahí dentro de la comunidad. Es seleccionar, buscar lo conveniente y también entender que algo que mencionábamos, creo, el lunes pasado también, compartir muchas cosas no es sano tampoco, porque no todos leen lo que todos comparten, ¿sí? De hecho, a veces hasta se torna un poco complejo
porque cuando uno recibe de todos lados, a veces hay muchas cosas que ya sabes que son devocionales y demás y que no lees, no prestas atención. Entonces es preferible que a la hora de compartir seamos específicos, seamos puntuales, sea una sola cosa, algo que realmente pueda ser beneficioso y que tenga una correlación, cosa de que todos los días no sea algo aislado, algo distinto, sino algo que tenga sentido con lo que vi, con lo que escuché, con lo que leí el día de ayer, ¿no? Porque también se cae en eso, ¿no? En el abuso del uso de las redes sociales y de material a través de eso, ¿no? Y una saturación donde inclusive muchas veces se comparten cosas que no se leen. Y eso es algo también a tener muy en cuenta. Hay talleres, inclusive, que se enseñan muchísimo sobre esto. Y yo creo que es muy bueno por ahí tomarlos, no como el taller espiritual, sino el taller de tener la idea de cómo trabajar en un medio. Recién les decía a los hermanos que no somos una cara bonita, pero uno siempre trata de manejar bien el tema de la visual, bien el tema del audio, para que se pueda escuchar, y si vamos a hacer, como recién estabas diciendo, un flyer, cosas específicas y cortas, porque la gente no lee. Y si vos mandás un devocional que tiene, no sé, 500 caracteres, la gente no lee. Mandás un mensaje y una reflexión corta, específica, y es más efectiva que capaz que a nosotros nos gusta leer. Pero hay gente que no les gusta leer y no llega. Entonces, hoy en la red social, fíjate que YouTube casi no se ve mucho, se mantiene porque es un lugar donde encontrás música. Pero predomina TikTok y predominan los flyers o los que hacen los cortos que hacen en Instagram. ¿Por qué? Porque buscan videos cortos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y nada más. Y que sea en lo posible, a veces piden hasta muchos temas espontáneos. Así que es muy importante esto. Tal cual, incluso vos fijate a tal punto que YouTube incorporó lo que se llaman los shorts, que son videos que no superan el minuto, son específicos y también son de gran utilidad. De hecho, nosotros los utilizamos mucho y es asombroso la cantidad de visualizaciones rápidas que tiene ese tipo de videos cortos, ¿no? Uno va aprendiendo que hay horarios para publicar, que hay determinadas cosas a tener en cuenta, y de hecho cuando uno no las tiene en cuenta por publicar rápidos, se ve reflejado también en las pocas visualizaciones. Es por eso que es interesante lo que decías recién, Matías, de poder formarse, capacitarse, leer, para que lo que uno produzca y pueda hacer pueda tener un mayor alcance, ¿no? No que le agrade a todos, porque no sabemos si le va a agradar a todos, pero sí que tenga al menos un impacto en mayor cantidad de gente, mayores reproducciones y demás, ¿sí? No todo lo que nos gusta a nosotros le gusta y consume la gente hoy, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que hay que ayornarse, hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar material, ¿no? De hecho, lo triste que sucede en la actualidad es que hay muchos que dicen qué buen material, claro, pero es un material que no consume salvo un determinado grupo de personas de determinada edad y demás, pero en realidad no sirve, no es útil. Fundamentalmente se ve eso en la extensión evangelística, ¿no? Muchos aman y dicen, ay, mirá qué mensaje de predicación. Sí, pero ¿qué persona no creyente puede entender eso? Nadie. Entonces no me interesa que a la hora de compartir un pequeño segmento evangelístico, que ahora vamos a retomar nuevamente con Dios me hace bien, que son 3 minutos,
No me interesa que les guste a los creyentes, porque no está apuntado a ellos, está apuntado al no creyente. El creyente Mm. debe entender que ese es un mensaje para compartir, para difundir, para que la persona que no tiene un vocabulario evangélico, una construcción cultural dentro de una iglesia pueda entender el evangelio de salvación. Pero tristemente se comparten más mensajes que son ultra complicados de entender para alguien que nunca pisó una iglesia, que nunca escuchó el evangelio y se deja de lado como algo, uy, esto no porque ni siquiera abrió la Biblia, no oró, no explicó, no contó una historia. Después nos ha pasado con Dios me hace bien que contamos una historia y cerramos con una reflexión evangelística, pero ¿cómo puede ser? Esa historia atrae la atención de la persona y la reflexión de esa historia es la que lleva a que esa persona pueda entender, mirá, che, esto que le pasó a este personaje famoso tiene esta enseñanza, qué interesante que es. No está apuntado ni esperando el aplauso de los creyentes, sino la comprensión de aquel que no conoce el Evangelio y pueda comprender el Evangelio de salvación. Sí, es algo que nos cuesta entender a los que ya somos creyentes y más a los creyentes de años, ¿no? ¿Sabes qué? Me venía a la mente aplicar la regla de grupo pequeño. Viste que muchos quieren hacer el grupo pequeño, la célula, la casa de oración, llámelo como quiera, pero hay una de las reglas que uno utiliza que en el grupo pequeño, en la célula o casa de oración, según como lo llamen a la actividad donde van a hacer una reunión en la casa, no hagan lo mismo que hacen en la iglesia. No tengan el mismo vocabulario que tienen en la iglesia. ¿Por qué? Te cuento dos cositas cortitas y después vamos a pasar al otro tema. Mira, la primera es que en el grupo pequeño, cuando tú te juntas con alguien y viene un inconverso porque vino capaz que el hermano que te dio la posibilidad de abrir su casa para hacer una reunión, tienen la idea ellos de que el pastor es un ser intocable. Qué bueno es cuando te ve cara a cara y no arriba del púlpito, dando palo, 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 en donde vos estás tomando un mate, donde vos te reís, donde vos, no sé, cometiste un blooper, por decir así. Entonces, la gente ve que uno es accesible, que es alcanzable. Porque Jesús, cuando vino a este mundo, fue él, ahí estaba alcanzable. Inalcanzable por una cuestión de pecado. Pero él vino a ser alcanzable a través de su obra en la cruz. Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener, que somos personas alcanzables. Y que la gente puede charlar, relacionarse, y que nosotros podemos hablar sin sacar la varita o el látigo y darle en la cabeza porque se portan mal. Y por otro lado, una experiencia que tuve hace unos años atrás, saber de que la red social tampoco es la iglesia. Entonces, recuerdo que ese día estaba en un lugar, hacía mucho frío, y yo estaba con una gorrita de lana, y yo me cubro la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, hago un video espontáneo, no me acuerdo qué dije, pero hice un video espontáneo citando un texto y algo ahí en ese momento. No pasó mucho que un hermano ahí nomás me llamó y me dijo, ¿cómo podés salir con gorra? El hombre no se tiene que cubrir la cabeza, porque si te cubrís la cabeza frente... Le digo, hermano, es una red social. Estoy caminando en medio del frío. Yo me saco la gorra y a los 2 segundos tengo una convulsión. ¿Viste? Entonces, por ahí tener en cuenta esas cosas, que el vocabulario nuestro no debe ser técnico cristiano. Tampoco vas a ser vulgar, pero sí es sencillo y claro. Tampoco te vas a hacer el gran teólogo. No, no, sencillo y claro, que la gente entienda de qué estás hablando, qué es lo que estás diciendo. Esos son consejos básicos, digamos, para tener en cuenta a la hora de hacer algo en la red social, ¿no? Bien. ¿Tenés algo más o pasamos a la segunda? No, tocaste un tema muy, muy particular, ¿no? A ver, el concepto de iglesia, aunque lo meditamos en algún momento, ¿no? Relacionado con edificio, con actividad, es lo más inmaduro que hay. En este momento, nosotros como parte de la Iglesia de Cristo estamos haciendo este programa y somos parte de la Iglesia.
Y si en este momento, por el frío, te pones un sombrero, un gorrito de lana o una boina, porque ya estás viejito, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué cambia? ¿Dejás de ser parte de la iglesia? No, sos parte de la iglesia. Hay una confusión tremenda en interpretación exegética de diversos versículos y diversas porciones de la Biblia que, sacadas fuera de contexto, llevan a decir ese tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Porque si vamos al caso, aunque si tengo que hacer el análisis literal que se hace de esa manera, no podés usar una gorra, sea para el sol, sea para el frío, no lo podés usar, porque literalmente dice que estarías afrentando tu cabeza. No se puede sacar una mujer, si yo acepto el velo como un uso cotidiano, no se lo puede sacar nunca. ¿Por qué? Porque ángeles, personas que nos miran y demás, están constantemente alrededor nuestro. Entonces, cuando yo circunscribo una interpretación solamente a una actividad que la Biblia no menciona, pero no está mal hacerla, un lugar que la Biblia no menciona como iglesia, pero que no está mal tenerlo para reunirnos y congregarnos, estoy haciendo una interpretación sin sustento bíblico. Debo tener cuidado. Pablo decía, tener cuidado, fíjate, el mismo que hablaba del tema, ¿no? Tener cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a vos mismo. O sea, cuidado, cuidado. Yo formo parte de la iglesia siempre. Y cuando estamos congregados en este momento, ¿sí? ¿Estamos congregados o no? A través de la tecnología, pero estamos congregados. ¿Eh? Eh, las hermanas, che, que pongan todas la cámara para ver si están todas con velo. Los muchachos, a ver si que no haya ninguno con gorrita, con sombrero y demás. Bajo el precepto por el que a vos te llamaron, tendríamos que tener eso presente. Y decirles, si no están así, desconéctense. ¿Con qué principio bíblico me baso para eso? Cuidado, cuidado. Estamos congregados en este momento. Como iglesia, sí, porque todos somos, los que somos hijos de Dios, formamos parte de la iglesia. Cuidado con aquellos preceptos o aquellas, como le decía el Señor Jesucristo, ataduras de más que hacían los escribas y fariseos a las ropas para que creyeran que eran más santos y prudentes que otros. Cuidado, eso no es sinónimo ni de santidad, ni de temor, ni de reverencia, ni de conocimiento de la palabra de Dios. Cuidado con esas cuestiones. Sino también, que lo hemos citado muchas veces también, Colosenses 2:20, que dice, ¿por qué como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no toques, no uses, ni aún hagas? Tales preceptos tienen cierta reputación de sabiduría y duro trato del cuerpo en culto voluntario, dice, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué pasa con...? Tremendo. Bueno, después damos vamos a hacer un zoom sobre redes sociales. Es más, hasta podemos dar herramientas, ¿eh? Bien. Sí, hay muchas. Hay muchas herramientas, sí. Gratuitas, ¿eh? Bueno, vamos a uno de los temas centrales. ¿Qué pasa con los bebés o los niños que mueren? ¿Van al cielo? Esta pregunta nos dejó nuestro hermano Mario Vidán para resolver en esta noche. Pero antes que empecemos, también voy a animar ahí en la caja de comentarios, los que están conectados, que pongan su perspectiva de esto. Aquellos que se animen, o si alguno quiere subir, mande un mensaje de WhatsApp o ahí en la caja de comentarios y le vamos a estar pasando el link para que puedan subir y charlar sobre este tema. Creo que va a ser un tema que si se animan lo podemos charlar y hacerlo lo más profundo posible. Bien. ¿Qué tema? Es un tema controversial, es un tema que es interesante, el cambio de pensamiento que han tenido muchos teólogos contemporáneos
actuales, muy reconocidos. De hecho, muchos de ellos, o algunos de ellos, muchos tienen la Biblia comentada por algunos de estos teólogos y demás, que en un comienzo negaban rotundamente esto porque decían enfáticamente que la Biblia dice que para acceder al cielo hay que reconocer los pecados y clamar a Dios por perdón, reconociendo el valor de la sustitución del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero cuando uno comienza o continúa leyendo en el transcurso de los años a estos hermanos que realmente tienen una teología bastante sana, profunda, más allá de que están encolumnados detrás de un título que no es precisamente bíblico, o sea, no es somos bíblicos, sino somos otro nombre, ¿no? No importa el nombre, ¿no? Porque no estamos hablando mal de ellos, de hecho estamos reconociendo un valor de un cambio de manera de pensar en este aspecto, ¿no? Y fundamentalmente hay que tener en cuenta dos conceptos claros, ¿no? En primer lugar es el concepto de conciencia y el concepto de inocencia. La conciencia de pecado y la inocencia de pecado. De hecho, vos fijate que hasta aquel que tiene conciencia dice que Dios no lo juzga por el pecado que no conoce como tal. Por lo tanto, lo considera inocente, es decir, no sabe que eso era pecado. Desde el momento en que lo sabe, ahí sí, de hecho, por eso dice claramente Santiago que pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Es decir, el pecado está relacionado directamente con el conocimiento, con la conciencia. Ahora bien, un niño, un bebé, ¿es consciente? No, se le llama la edad de la inocencia porque no es consciente. De hecho, no aprende por conocimiento ni por conciencia, sino por una cuestión de acción-reacción, estímulo-respuesta. Es decir, uno le dice a un niño que me causa gracia cuando lo veo, aunque yo lo he hecho, ¿no? No metas los dedos en el enchufe porque te va a dar corriente. En primer lugar, el nene está aprendiendo a caminar, quiere conocer, no tiene idea lo que es un enchufe, por más que se lo muestre, no tiene idea lo que es la corriente y no tiene idea lo que es que le dé una patada a la corriente. ¿Cuándo se va a enterar, o de qué se entera primero normalmente? Que si mete algo o mete el dedo, le hace algo malo y no lo quiere de vuelta, pero ni entiende que es un golpe de corriente porque hizo masa con el piecito descalzo y demás, no tiene idea. Y no lo va a volver a hacer no porque sea consciente de eso, no lo va a volver a hacer porque la experiencia fue negativa. Y por más que el papá y la mamá digan, viste, no tenés que meter el dedo porque te va a dar, no entiende eso. Lo mismo cuando le dicen tuto, ¿no? Caliente, no, porque está caliente y le hacen cara, no entiende el concepto de caliente. En la edad de la inocencia, simplemente es, es algo nuevo, algo que va a ir descubriendo en primer lugar con la experiencia y cuando entienda, ahí va a decir, por eso me quemé, pero nunca se enteró antes de que era quemarse eso. Era una experiencia negativa en su mente y obviamente no iba a volver a tocar eso que nosotros le decíamos que estaba caliente y no entendía. Bueno, dice claramente Pablo en Romanos capítulo 1 que Dios se manifiesta a todos por medio, dice, de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Apunta a qué? Al conocimiento, a la conciencia, no a la inocencia. Un chico, un bebé recién nacido, un chico de 3 años, entiende el concepto de creación de un Dios creador y lo va a repetir porque lo escucha, ¿no? El papá y la mamá que dice, Dios creó los cielos y la tierra y un día porque el hombre pecó envió un diluvio y canta del arca de Noé, de los animalitos que iban de dos en dos, pero no tiene idea absolutamente de nada,
de nada. Cuando se despierta la conciencia, ahí cambia su situación. Vos fíjate que es particular. ¿Qué decía el salmista? Jesús lo repite, ¿no? De la boca, dice, Padre, te agradezco porque de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Cómo puede ser? ¿Hay una fortaleza, un fundamento de pecado? No, de inocencia. Por eso, en la inocencia es interesante porque en ese paso de inocencia a la conciencia, aún en la primera etapa de la conciencia no hay cuestionamientos. Por eso en Juan capítulo 3, cuando está con un maestro de la ley, Jesús le dice, si no naces de nuevo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Lógica de conciencia, ¿sí? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre? No, le dice conciencia de inocencia. Si no se hacen como uno de estos pequeños, dice en otra porción, no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es esa lógica del traspaso de inocencia a la conciencia? El no cuestionamiento. Un niño no cuestiona, aun cuando ya está en la etapa de conciencia. Lo que le digamos es palabra santa, ¿sí? Él lo cree. Lo que Jesús estaba transmitiéndole es que la salvación se adquiere no por un cuestionamiento que tiene respuestas que nos satisfacen, sino por una confianza plena en el entendimiento de algo simple. Soy un pecador y como pecador merezco una condena, un castigo. Y que el único que puede librarme de ese castigo es Jesús, porque fue castigado por mi culpa en la cruz. Y si yo le pido perdón a Él, que sin merecerlo recibió mi castigo, voy a ser salvo, ¿sí? Entonces, ahí se produce el mayor milagro que el ser humano puede disfrutar, que es precisamente la salvación. Es decir, un niño que no, que está en esa etapa de inocencia, no puede discernir entre el bien y el mal, ¿no? No, no hay maldad en él. De hecho, uno dice, le dice a veces, escucha a los papás retando a los niños, no seas malo con tu hermano o con tu hermana. El niño no entiende el concepto de malo. El niño simplemente está defendiendo algo que entiende que es suyo porque alguien se lo dio. Entonces, no te presto y le dicen compartí, tenés que aprender a compartir. Todavía no entiende ese concepto. Lo hace simplemente porque sabe que al padre no le agrada, pero no tiene conciencia ni de lo que es compartir, ni de lo que es mío, de lo que es de él, de lo que es un ratito uno, un ratito el otro. Cuidado con eso. Cuando la conciencia se activa, ¿sí? A partir de ese momento somos responsables. Vos fíjate que hay un caso en la Biblia que no sé, porque no lo mencionan en sus escritos, pero creo que quizás fue un antes y un después para estos hermanos que tuvieron este cambio en el pensamiento. Y es David, ¿no? Cuando David peca, ¿te acordás que precisamente fue allí en 2 Samuel, capítulo 11 o 12, si la memoria no me falla, ¿no? Él peca, adultera con Betsabé, bueno, manda al esposo a la muerte y demás. Viene Natán y le hace ver su pecado. ¿Qué sucede con el niño que fue questado? Muere, ¿no? Muere. Y David hace luto antes de que muriera, ¿no? Y es interesante lo que dice allí en segunda Samuel. Él dice, más allá eh, de, de que había pecado y demás, y que estaba ayunando y viviendo como una especie de duelo por su propio mal, ¿no? Dice que cuando se entera que su hijo muere, automáticamente muda sus vestiduras, lava su rostro, hace todo lo que se hacía cuando el duelo terminaba. Y entonces le preguntan, che, pero ¿qué pasó?
si estando el niño vivo vos estabas haciendo duelo y ahora que tenés que hacer duelo, dice, no, dice, porque por más duelo que haga, no volverá a mí. Pero hay una expresión que pasa desapercibida, dice, pero yo voy a él. Yo voy a él. Estamos hablando de un bebé. ¿Qué está diciendo David? Y ahí es donde debemos aprender a leer entre líneas y en detalle y a desmenuzar, ¿no? Y vamos a entender cuando Jesús hablaba tanto de los niños y de ese fundamento y fortaleza que había, que era parte del sustento de la creación y la gracia manifestada de Dios y que debíamos de tener en cuenta de ser como ellos para alcanzar la salvación. Dice, yo voy a Él. Estaba hablando del niño, no estaba hablando yo voy a Dios, estaba hablando del niño. El niño no va a volver a mí por más ayuno, duelo que yo haga, pero yo voy a Él, a un encuentro. Esto es interesante, ¿no? Esto nos tiene que hacer pensar en este punto, ¿no? Él no podía traer al niño de regreso, pero él sabía que él iba al niño, se iba a encontrar con él en la presencia de Dios. Aunque no podía traerlo a él, él iba al encuentro directo por él. El pago de Cristo en la cruz del Calvario aplica a todos, ¿sí? Pero aplica inclusive a aquellos que no pueden creer porque no tienen la capacidad de creer, porque están en ese estadio de inocencia. Ese estadio de Sí, inocencia que puede ser un estadio de inocencia por edad, pero también puede ser un estadio de inocencia fisiológico, ¿no? Compartía recién, leía a Carlos, de aquel que es un chico especial, ¿no? Que no comprende, no entiende. Jesús mismo decía, ahí está mencionando Eduardo, ¿no? De los tales es el reino de los cielos. Eh, dice, dice la palabra de Dios, es claro, Dios no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Ahora, aquel que es inocente y no entiende su culpabilidad, lo dice claro Eduardo acá, ¿no? Adelantándose a lo que venimos desarrollando, ¿no? El pago de Cristo fue suficiente aún también para ellos. Y vos fijate lo que dice eh, Webb, que es uno de estos teólogos de los que hacía mención, dice, si un infante que ha muerto fuese enviado al infierno en base al pecado original, ¿no? Porque dice, estos hermanos decían antes que como pecadores es el infierno. Dice, la mente divina tendría una buena razón para juzgarlo, porque originalmente es de pecado, ¿no? David mismo decía, en pecado fui concebido, ¿sí? En pecado me engendró mi madre, ¿no? Es decir, tenemos un origen, una simiente natural de pecado, pero la mente del niño quedaría en una perfecta incógnita en cuanto a la razón de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque estaría consciente del sufrimiento, pero no entendería la razón del sufrimiento. ¿Sí? No podía comunicarle, tomando el ejemplo de, ¿te acordás del rico y Lázaro, no? Ni siquiera comunicarle a otros, yo estoy padeciendo por lo que merezco, ¿sí? Ni siquiera podría explicárselo a sí mismo, dice Webb, ¿sí? Por lo tanto, todo el significado y la importancia del castigo en el infierno, ¿sí? Estarían totalmente ausentes. ¿Por qué? Porque no fue ni será consciente de que está recibiendo un castigo de algo que no tuvo la conciencia de identificar como algo condenatorio, algo negativo delante de Dios. ¿Sí? Va a sufrir el infierno, decía Webb, ¿sí? Podrá sentir que está en el infierno, pero no podrá explicar su propia conciencia, a su propia conciencia no va a poder explicar la razón por la que está ahí. Es decir, es un castigo injusto. Y Dios no es injusto. Dios es un Dios justo, no tendrá por inocente al culpable.
Es cierto que más de uno va a decir, pero esto es absolutamente interpretativo. Sí, pero también tiene un fundamento de base, un fundamento sólido de la inocencia, ¿sí? De la no culpabilidad de, de una condición no conocida, ¿no? El ejemplo de David es claro, ¿no? Y David decía, no puedo traerlo a mí por más ayuno, llanto y oración y súplica que haga, pero yo voy a él, yo voy al encuentro con él, porque precisamente eh, el fin de, inclusive de la partida de este hijo, en el caso de David, fue un castigo a David, ¿no? David entendió el castigo de su pecado, pero el niño no tenía pecado en sí mismo, aun cuando fue concebido en pecado, como después dijera el salmista, ¿no? En pecado fui engendrado, en pecado me concibió mi madre, sí, eso es una realidad, ¿sí? Soy pecador no cuando peco, sino que peco porque soy pecador por naturaleza. Es decir, cuando accedo a la conciencia de manera natural voy a pecar porque soy un pecador. No empiezo a ser pecador ahí, pero en mi etapa de inocencia, en la etapa de inocencia, Dios no juzga ni castiga. Y de los pecados que he cometido o que cometo en absoluto desconocimiento, la Biblia es clara, ¿sí? No voy a ser juzgado por eso. Mira, creo que comentamos hace un tiempo algo que sucedía con los indios Guarani, ¿no? Tuvimos el privilegio de tener en casa a Minchaque, uno de los asesinos de los misioneros, allí en Ecuador. Él ya está con el Señor, y dentro de lo que él contaba hubo algo que fue interesante, ¿no? Porque él contaba que, bueno, él recibe al Señor, está todo bien, está todo feliz, pero en su cultura eh, todo hombre podía tener las mujeres que quisiera, ni siquiera le tenía que preguntar a la mujer si quería que fuese su esposa, ¿no? Y si estaba casada tampoco importaba. Lo único que la ley marcaba de los Guarani era que tenía que matar al esposo y llevársela a su casa. Entonces él ya tenía en mente, él tenía una esposa, matar a un miembro de la tribu porque quería tener una más y había elegido que era la esposa de él. Y él tenía todo listo. Bajo su ley estaba bien. Y él lo iba a hacer. Y fíjate lo que es Dios, ¿no? Que Dios le acerca a un hermano que le empieza a hablar, y como era una comunidad que tenían, no todos, pero habían varios con 2 o 3 mujeres, le empezó a hablar de la familia según el principio de Dios. Y ahí él entendió que él debía tener solamente una esposa y era la que tenía, y que lo que iba a hacer estaba mal. Entonces no lo hizo. Es decir, si él lo hubiera hecho y después escuchar eso, ese pecado era un pecado en ignorancia. Y ojo que estamos hablando de un asesinato. ¿Por qué? Porque su ley se lo permitía. Ahora, desde el momento en que lo entiende, es un pecado sobre el cual es juzgado. ¿Se entiende a lo que vamos? Es decir, lo que yo sé, la Biblia es clara, dice que el pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Si yo sé lo que debo hacer y no lo hago, estoy pecando. Si yo no sé que lo tenía que hacer, que no lo tenía que hacer y lo hago, bueno, Dios va a traer las personas que me expliquen para yo precisamente tomar la decisión contraria. David sabía que lo que estaba haciendo era equivocado. Es por eso que Dios envía a Natán el profeta y le hace ver a través de qué, de entender, de hacerlo pensar en la ley que él conocía. Y termina el relato diciendo, bueno, ese hombre eras tú. Y ahí David le cae la ficha. Claro, está haciendo referencia a mi pecado con Betsabé y demás. Qué bueno lo que estás hablando, porque cuando entramos en la etapa de la edad de la conciencia, compartiendo un poquito lo que está diciendo Carlitos Pinto, qué importante es saber, usando un poquito la lógica y hablando nuevamente de la edad de la conciencia, de que
esa edad se empieza a despertar entre los 5 años en adelante, porque, a ver, ¿quién se acuerda lo que hizo a los 3 o 4 años en el maternal o cuando nació? No hay un recuerdo, no hay un recuerdo claro, específico de esas cosas. Y aún en esa edad se despierta la edad de la conciencia y uno opera bajo total inocencia, porque no conoce el entorno que lo rodea. Empieza recién, sabe que vive rodeado de una familia, mamá, papá, pero después de actos, de acciones, de maldad. Por eso es que hoy, fíjate que muchos jóvenes en esta edad, por la sobreprotección de los padres, que llegan entre los 12, 13, 14 años y se golpean muy feo. Quizás en nuestra época fue diferente, porque nosotros llegamos a una determinada edad y ya capaz que a los 6, 7 años, 8 años, en esa época, yo me acuerdo, 8 años viajaba solo en colectivo, ¿viste? Pero hoy a un chico de 8 años no lo podés mandar en colectivo solo. Y no se saben desenvolver. No digo volver los tiempos atrás, ya hablamos, ¿no? Pero voy al desarrollo o la manera que uno también es enseñado y criado para poder tener conciencia y desarrollar esa conciencia de las cosas buenas y malas que nos rodean también, ¿no? Vos sabés que hay una hermana, de paso la saludamos, Anita. Ella tiene un niño con que hoy en día es muy fuerte, el TDA. En realidad las siglas son TDAH, ¿verdad? Y es un trastorno que justamente afecta. ¿Cómo es? Es TDAH. TDAH. Claro, TDAH. Es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Sí. Y fíjate que un niño que no presta atención y encima que es inquieto, y es más, necesita un tratamiento, y un tratamiento bastante complejo, mucho acompañamiento y lo demás. ¿Cómo obraría la iglesia? ¿No es cierto? Porque fíjate que a veces en la iglesia los niños están y si juegan se arma una guardería. Pero si no hay guardería en la iglesia, se los reta desde el púlpito. Se los exhorta a los padres y a veces no quieren ir a la iglesia porque los niños molestan y están quitando la espiritualidad de la congregación. ¿Qué haría la iglesia? ¿Está preparada para recibir a un niño con algún tipo de este tipo de patologías? Interesante. No, a nivel genérico, ¿no? A nivel genérico no está preparada, no se quiere preparar y no le interesan los niños. Vamos a hacer... ¿Sabes por qué digo esto? Claro, no ¿sí? le interesan los niños. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hace unos años atrás, fue tiempo de pandemia, recuerdo me invitan a una iglesia a predicar y a mí me llamó la atención algo, ¿no? Porque era una iglesia en la cual bastante estricta en su manera de desenvolver las reuniones, pero me llamó la atención algo. Esto es otro tema también, no sé si para tratarlo, pero ya que estamos lo tratamos, ¿no? Acá. Había unos niños que tenían, que eran hipoacústicos la palabra, ¿verdad? Hipoacústico. Hipoacústico. Bueno, estos niños querían participar y en un momento veo que ponen una canción, pasan 3 niños y una niña más. Y yo veía que ellos empezaron a hacer movimientos con las manos, algunos gestos con el cuerpo. Entonces yo cuando, antes de que me den el lugar de la plataforma, se para el hermano que nos había invitado y dice, hermanos, esto no es, dice, un baile. Estos niños tienen este problema y ellos querían expresar algo para Dios. Y vos sabés que a mí, en ese momento, ¡boom!, me cayó toda la pared de la religiosidad. Porque si uno va pensando que, están bailando, están haciendo un ademán, me vino a la mente, nosotros antes cantábamos, yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz, si me falta la voz, te alabo con las manos.
Y si me faltan las manos, te lavo con los pies. Si me faltan los pies, te lavo con lo que tengo. Y si no, porque ya me fui con él. Ahora, ¿la iglesia está preparada para trabajar y predicar el evangelio a estos niños, a estas personas? No. Yo creo que hay muchas cosas que nos está faltando, más allá de toda la preparación que podamos tener, de todos los eventos que podamos realizar, de todos los avances que podamos generar, pero nos están faltando poner los pies en la tierra y mirar un poco más las situaciones de cada uno de los humanos, de los seres humanos que nos rodean, porque el Señor dijo a toda criatura, sanos, no sanos, con patologías, con lo que sea, también tienen el derecho de escuchar el Evangelio. Pero eso no predicamos. Pero sí nos matamos unos a otros sin tener la responsabilidad que tenemos que tener de predicar el Evangelio, como dijo el Señor aquí, a toda criatura. Tal cual, es algo tremendo, ¿no? Deberíamos tener en todas las iglesias locales un traductor de lenguaje de señas dispuesto a traducir los mensajes en vivo y en directo en caso de que haya alguna persona así. ¿Sí? Debieran de estar los espacios adecuados para atender a los niños y debiera haber la madurez necesaria para reprender públicamente al que reprende públicamente a los padres de esos niños o reprende a los niños, porque si tenés algún problema de concentración, bueno, no le eches la culpa al niño, madurás y empezá a trabajar sobre tu concentración para que un niño no te desvíe de lo que querés decir. Porque inclusive hasta a veces es interesante escuchar al niño y hasta responderle al niño cuando hace una pregunta o le pregunta al padre algo, si lo escuchaste, hacerlo sentir parte. Porque también la razón por que el niño a veces juega es porque el que habla es tan soso, tan aburrido, tan sin sentido, tan sin tener en cuenta a las personas, sino solamente enfocándose en que él quiere hacer las cosas como le gustan y decirlas a su manera, que obviamente el niño juega, pero el grande te mira y hace así y con su cabeza está diciendo, che, cómo irá Independiente con Independiente Rivadavia? Seguro que gana, decía Matías, con el sí, ¿viste? Y te hacen así con la cabecita, pero se fueron en la cabeza porque no pueden decir nada, no se pueden mover porque no quieren que lo reten de adelante. Es decir, el problema realmente lo tiene el que está adelante, ¿sí? Que no llama la atención del que está escuchando, ¿sí? Y el niño le molesta. Y ganátelo al chico, llamarle la atención. Mira, me acuerdo en este momento algo que yo no recuerdo la edad, pero sí que era muy chico, ¿no? En una clase abierta que se hacían antes, ¿no? En la escuela dominical, cuando venía un misionero, llegó don Francisco Sino, un misionero ya con el Señor, ¿no? Era muy particular, ¿no? Era muy cómico, hablaba muy bien para todos, ¿no? Pero claro, estábamos todos juntos, era un alboroto esa, entonces, ¿qué hace don Francisco? Se saca el reloj, lo muestra y dice, ¿quién quiere el reloj? Claro, todos, ¿viste? Y más los chicos, todos, yo. Bien, presten atención porque al final yo voy a hacer una pregunta y el que me responda bien, yo le regalo este reloj. Todos calladitos, todos los chicos, entre los cuales estaba yo con los ojos grandotes, prestando atención a un mensaje que obviamente no era leer la Biblia, leer apuntes, sino que la Biblia al costado y empezó y movía los brazos y caminaba y le hacía una broma a uno, al otro, pero todos estábamos atentos. Y al final hizo una pregunta y al primero que respondió le regaló el reloj. Mirá qué simple, te estoy hablando hace 50 años atrás. Ya alguien prestaba atención y decía, acá no le tengo que hablar a los grandes nada más para que me aplaude, che, qué mensaje, lo que enseñó, lo que dijo. Todos los que están ahí tienen que oír. Y
Y el problema no está en que ellos quieran o no quieran oír. El problema lo tengo yo, que tengo que decir algo que los atrape. Vos sabés que Marcel Kahn decía algo interesante, no era creyente ni nada, era un filósofo francés, pero él decía, habla todo el mundo habla, el que tiene boca habla, pero pocos dicen cosas, porque para decir cosas tenés que tener algo que decir. Es interesante, ¿no? Porque en los mensajes pasa lo mismo. Yo podría, parafraseando a Marcel Kahn, ¿no? Predicar, enseñar, lo hace cualquiera, ¿eh? Pero tener algo que decir, para tener algo que decir, tiene que haber algo que a mí me haya impactado y transformado. Porque cuando eso haya sucedido en mí, voy a estar preocupado en que desde el más chico hasta el más grande me pueda entender y prestar atención. Exactamente. Es un tema que tenemos que empezar a rever en las iglesias, porque es una necesidad. Ya no es una cuestión de que el APEM se encargue de... Yo creo que es una necesidad que todos tenemos que capacitarnos, aprender, abrir los ojos, dejar de mirar los aspectos fariseicos que a veces tenemos en la iglesia y empezar a involucrarnos a trabajar realmente en la obra del Señor como tal cual, como Cristo nos dejó su enseñanza, porque Él mismo dijo que debíamos seguir sus pisadas y nunca discriminó, nunca sacó a nadie, a las personas que exhortó las exhortó con amor sin que entrar en el punto de la crítica personal, sino que para formar una inestabilidad en nuestra conciencia, para que podamos romper nuestras propias barreras y realmente nuestras mentes y nuestro corazón sea alumbrado con la luz del Evangelio, con su palabra, con su poder. Creo que una de las cosas que deberíamos empezar a hacer en las iglesias es terminar con las tradiciones y empezar a ser cristianos verdaderos, genuinos, tal cual como nos autoproclamamos, ¿no? Es algo fuerte, pero es una realidad que tenemos que aprender a vivir lo que predicamos. Es muy fuerte esto. Tal cual. Es que usamos la palabra cristiano con tanta liviandad, por eso si prestaron atención en especial, hoy creo que repetimos mucho la palabra creyente, no cristiano. Sí. Porque la palabra cristiano no es algo que debiera de salir de nuestras bocas, ¿eh? De hecho, lo hemos explicado en algún momento, la Biblia es clara, se los llamó cristianos de manera despectiva, no fue un honor como nosotros lo usamos. El mundo, los no creyentes de Antioquía, burlándose de aquellos que habían creído y se acercaban trayéndoles el evangelio de salvación. Debemos asumir el hecho de que somos creyentes. Ser cristiano es reflejar a Cristo. Yo no me animo a decir eso de mí. De hecho, reflejar a Cristo no es algo que yo pueda ver, porque no veo mi reflejo. Puedo ver mi reflejo en el espejo un ratito nada más, y mejorar la apariencia en el espejo, y procurar mejorar la apariencia a través de algunas buenas obras o de algunas acciones. Pero en realidad ser cristiano, reflejar a Cristo, es algo que el mundo debe ver a través de mis acciones, mis decisiones cotidianas y demás. Así es. Aprovechamos este tiempo para pasar nuestra vía de comunicación. No sé si algún hermano se anima a subir a la plataforma, lo invitamos. Tenemos todavía 35 minutitos que podemos aprovechar este tiempo para poder subir, agregar algo o, ¿por qué no, debatir el tema si no estamos de acuerdo o hay una postura totalmente diferente al tema, ¿no? Va a ser respetado en ese sentido y bueno, y las causas y por qué. Pero bueno, como siempre decimos, a Biblia abierta. Si no es a Biblia abierta, no sirve. Acá viene una cuestión, ¿no es cierto? Me vino por WhatsApp y creo que se lo puede hacer cortito. Ya de todos modos yo lo había contestado de modo personal, pero lo quería traer acá a la mesa porque
es interesante este tema. Viste que a veces nos encanta discutir, ¿no? Y hace unos años atrás, me acuerdo, muchos años atrás, había un joven que había tomado un curso, ¿sí?, sobre sectas heréticas y cómo evangelizar a otras personas de otras iglesias o de otros lugares. Entonces, justo llegaron mormones a su casa. Y él se creía que era el súper experimentado porque le dieron un diploma en un curso de una persona que siempre hace cursos evangelísticos, ¿no? Y que da una metodología de enseñanza que tiene que ser así, porque si no, no está salvo y bueno, y demás. Entonces, este muchacho se presentó y, y este grupo de gente lo dio vuelta y estuvimos como 2 semanas luego orando y hablando con este joven porque quedó más confundido que cualquier otra persona. Entonces, la pregunta que me habían hecho en general es, ¿podemos recibir a los testigos de Jehová? Bueno, ahí podemos incluir cualquier otra religión. ¿Qué opinas, Nelson? A ver, puedo ser tajante quizás como algunos decían antes, ¿no? Para que estoy intentando hacer memoria, ¿no? Pues dice que a esos no debemos recibirlos ni darle la bienvenida, ¿no? Algunos en segunda Juan, o primera, debemos precisamente, si no trae esta doctrina, aun cuando esta doctrina hay que analizarla dentro del contexto, ¿no? No le reciban en su casa y ni siquiera dice compartan con ellos nada, porque si no vas a estar participando en sus malas obras, ¿no? No le digas bienvenido y demás. La pregunta es, ¿para qué lo recibís? ¿Por qué? Y muchos van a decir, porque quiero predicarles, quiero que escuchen el Evangelio. Perfecto, ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué están ellos golpeando la puerta de mi casa? ¿Porque me quieren escuchar a mí o porque quieren que yo los escuche a ellos? Y caemos en el conflicto del evangelismo mal entendido, ¿no? Tanto de ellos como de nosotros, que es yo hablo, perdón, vos escuchás, yo te pregunto y vos decidís. Bien, lo que ellos hacen con nosotros es lo mismo que tristemente nosotros hacemos con el que no conoce a Cristo en el corazón, pero nosotros lo llamamos evangelizar. Bueno, ellos también están evangelizando a su manera, con su creencia, ¿no? Quieren hablar para que yo escuche y que después, al final de su explicación, yo tome una determinación. Cuando el apóstol Pedro dice que nosotros debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe o de nuestra esperanza, es bien claro, dice, darla ante aquellos que demanden razón de nuestra fe, ¿sí? Que demanden razón de nuestra fe, no que yo demande razón de su fe. Es lo primero, el primer punto. No es que yo demande razón de ellos, no. Si ellos demandan razón de mi fe, tengo que estar preparado para presentar defensa, dice, con mansedumbre, con respeto, con temor, no a ellos, sino a Dios, ¿sí? Temor y reverencia y temor de Dios. Por lo tanto, cuando ellos vienen, está mal recibirlos. Te voy a contar simplemente una experiencia, que creo que va a reflejar mi postura. Durante mucho tiempo yo los recibí, ¿sí? Y discutía con ellos, debatía con ellos, a tal punto que siempre y que a mí me enorgullecía porque siempre los dejaba en duda y me traían a alguien que sabía más que ellos, hasta que varias veces debatí inclusive con el pastor de ellos en aquel lugar en Mendoza, ¿no? Y era compañero de trabajo y debatíamos, y claro, cuando me vio él no sabía que era yo, y ya debatíamos en el colegio y había dejado de hablar. Cuando me ve, claro, yo digo, esto está perfecto, acá soy un ganador, la tengo más clara, no me pueden responder.
pero siempre le dedicaba mucho tiempo. Y en una vez que había venido con una persona que yo conocía en un colegio, porque no compartíamos horario, pero nos veíamos algunas veces en algunas reuniones de personal, y trae al pastor que lo conocía de otro colegio, que no me hablaba, y cuando me veía era hola y chau, no hablemos de nada más. Empieza el debate muy puntual con lo que esta persona planteó, este otro profesor, y en un momento, claro, Roxana me llamaba, está la comida, está la comida, está la comida, y sale y me pregunta, ¿qué estás haciendo? A mí, ¿no? Estaban ellos enfrente. Y digo, no, estoy hablando con ellos. Dice, pero si esto es simple, y los mira a ellos, y le dice, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la esperanza que ustedes tienen? Y se miraban, ¿no? Y salta el pastor y dice, no, estar entre los 144.000, poder disfrutar junto a ellos. ¿Pero estás seguro que esa es tu esperanza? Y si Dios lo permite, entonces no tenés esperanza, le dice. Mi esperanza es que cuando yo me muera me voy con el Señor. ¿Tenés una esperanza mejor que esta? Y se miró, ¿tenés una esperanza mejor que esta? Y no. ¿No te parece que vos tenés que creer en esto? ¿Vale la pena creer en esto más que yo crea en lo que vos creés? Pensalo, le dice. Entró y obviamente yo entré atrás de ella como buen esposo obediente y entendí. A veces perdemos el tiempo creyendo que la defensa de la fe es debatir a ver quién sabe más y quién puede dejar en ridículo al otro, cuando la cosa es muy simple. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Esta es la mía. ¿Tenés una esperanza mejor que esta? Si la tenés, te escucho. Pero tiene que superar esto, que yo sé que Cristo murió por mí en la cruz, cuando me arrepentí, le pedí perdón, me perdonó y el cielo me espera. ¿Tenés una esperanza mejor? Si no, ten en cuenta, porque esta esperanza también puede ser la tuya. Punto y aparte. Capacitarnos está bueno, es necesario, porque hay hermanos que están, ojo, preparados para eso, es fantástico, me encanta escucharlos, ¿no? Cuando debaten, pero es interesante y recomiendo, ¿no? Tras los pasos del maestro Living Waters, pueden buscar en YouTube, hay hermanos que debaten de estos temas, pero no provocan o no esperan que aparezca el testigo de Jehová o mormón o cualquier otro para debatir, sino que predicando el evangelio se encuentran con esas personas y ellos avanzan, ¿no? Es muy, muy interesante la labor que ellos realizan. Mario va con la guadaña directamente, Mario, verá. Es tremendo porque, bueno, a veces el ser cristianos, el conocimiento también envanece. Lo dice la Escritura. Entonces, pero usando bien el conocimiento, vamos a saber que no vamos a mezclarnos, no vamos a ir a buscar. Yo creo que el mensaje, Dios nos va a dar la sabiduría y el discernimiento para poder predicar, sobre todo, o que ellos escuchen. Pero si nosotros entramos con el ánimo de ganar un debate, de ganar una discusión, de recibirlos, porque yo creo que ni siquiera ya lo contestamos al Espíritu Santo, porque no es algo espiritual, sino que más bien es algo de un ego nuestro, que sale, que queremos ganar, que queremos decir, yo me lo gano a aquel, mirá, y el día de mañana yo convertí un testigo de Jehová, yo convertí un mormón, y yo creo que la predicación del Evangelio va mucho más allá de eso, y nosotros tenemos que tener una plena conciencia, ¿no es cierto?, de saber qué somos, hacia dónde vamos y qué decimos, porque si no, vamos a estar en el horno. Me gustó este pasaje de Santiago 1:26, que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
Mm. Me encanta ese pasaje, ¿no? Porque eso muestra también un grado de madurez. Si somos maduros, vamos a refrenar la lengua y vamos a aprender que no vamos a, hay cosas que no son para discutirlas, ¿sí? Hay cosas que no son para entrar e ir directamente al debate, a la lucha, a la muestra de la verdad, porque la verdad se defiende por sí sola. La palabra de Dios se sustenta por sí sola y la verdad absoluta de Dios es única. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no No pasarán y pasa. van a permanecer. Entonces es interesante esto porque ahora si entramos nosotros a caer en el juego eh, de, de ir a debatir por debatir, vamos a perder tiempo, que quizás ese tiempo lo podríamos ocupar, esos 10, 15 minutos en repartir un folleto, en buscar, en predicarle a otra persona que realmente está necesitando escuchar la palabra de Dios. Y hoy en día, más allá de que esto está complicado, de que hay gente que está muy enojada, porque el evangelio está pisoteado, porque, bueno, todos los peros que vos quieras, pero hay mucha gente que está esperando que alguien le lleve una porción, una palabra de aliento y sobre todo el mensaje del evangelio que es el que transforma y cambia vidas. ¿Mm? Es muy bueno esto. Creo que Tal llegamos cual. hoy. Creo que llegamos hoy, mira. Bueno, ya hablamos de redes sociales, tema central, los niños van al cielo. ¿Podemos recibir a los testigos de Jehová? Segundo, se vio muchísimo este tiempo sobre Venezuela. Cristianos, también hubo otro tema que pasó en los Juegos Olímpicos, que muchos se molestaron, se ofendieron por esa imagen que hicieron en Francia, sobre todo la comunidad LGTB. Espero que no nos volteen ahora el video porque ya los nombré, haciendo alusión a la pintura de la Cena del Señor, porque en realidad hicieron alusión a la pintura de la Cena del Señor. Entonces, fíjate que entre estos eventos, tanto políticos, donde se vio la parte política de Venezuela usando o buscando en la campaña publicitaria a las iglesias evangélicas, a tratar de congregarlos y él mostrarse como un fiel creyente que recibió al Señor y todo lo demás. Qué importante nosotros tener discernimiento de las cosas, ¿no? Porque aún fíjate que la representación que hicieron, donde se ofendieron aún cristianos, no fue una representación verdadera hacia el Señor, más allá de que sabemos que lo agreden al Señor, pero hicieron una representación de la pintura, a lo cual nosotros no nos tendría que dar importancia, ¿no? Porque capaz que ni siquiera estaban sentados de esa manera. Pero bueno, ni tenían la misma ropa que le pintaron. Pero es muy importante a veces tener un discernimiento, yo creo, de las cosas importantes, ¿no? Porque sabemos que este mundo va a atacar la fe, va a atacar al Señor, va a atacar al pueblo de Dios en general. Entonces tenemos que estar preparados, quizás no para contestarles, sino más bien para hacer lo que nosotros tenemos que hacer eh, conforme a la responsabilidad y a los dones que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Qué opinas del tema, Nelson? Sí, no pude ver la representación que fue hecha con drag queens, pero sí he escuchado comentarios de todo tipo, desde hermanos en la fe hasta comentarios periodísticos sobre el tema, ¿no? Vos fijate que, a ver, como para cerrar ese tema, ¿no? Debatir sobre eso, hay cosas más importantes que preguntarse, ¿no? ¿Habrá hermanos en las Olimpiadas, en ese espacio de reunión, predicando el Evangelio? ¿Habrá alguna campaña por la cual vale la pena orar? Para que inclusive esos representantes que representaron ese cuadro como drag queens puedan escuchar el Evangelio. No había ninguno preocupado por eso, ¿no? No había ninguno preocupado
por el resurgimiento o no de las iglesias en Francia o en Europa, donde han habido décadas de decaimiento espiritual, de orar por Francia, donde ha habido una invasión musulmana y están copando todas las áreas. No escuché a nadie debatir o preocuparse por eso. Entonces, sinceramente, lo que piensen los hermanos de esa representación me interesa muy poco, en lo personal. Los invito a todos los que están preocupados por eso a preocuparse por cosas más importantes que debieran estar sucediendo en Francia, y quizás nosotros desde aquí debiéramos haber hecho un aporte hasta económico para que esos hermanos pudiesen imprimir más material o editar más videos y demás para que todos puedan escuchar del amor de Dios, y a nadie veo que les interese eso. Entonces, me parece una pérdida de tiempo. Satanás logra su objetivo cuando comenzamos a debatir estas cosas y quitamos la vista de lo que debemos hacer, que es el propósito de la iglesia, que Dios tiene para la iglesia, ¿no? Él nos escogió para que seamos luz a las naciones, no para que seamos comentaristas de acciones de personas que no conocen a Dios. Esas personas hacen eso y quizás creen que lo hacen bien, porque hasta quizás, ojo, pueden sentir muchas de ellas que lo han hecho con mucho respeto a las religiones, con respeto a Dios, y nosotros comentando esas cosas o debatiendo esas cosas demostramos que ni tenemos respeto ni amamos a esas personas que necesitan escuchar el Evangelio de salvación. Hay tantas discusiones sin sentido que reflejan precisamente la inmadurez del pueblo evangélico, ¿no? Y esta es una más. Totalmente. Esto es muy bueno porque acá es donde tenemos que aprender a centrar la atención. Vos decías, bien nombrabas recién, poder aportar, aunque inclusive económicamente, algo a esa gente que está allá, si es que hay alguno predicando en ese lugar. Pero, ¿por qué no lo traemos también para acá, no? Algo más importante. ¿Qué estamos haciendo en nuestras iglesias? ¿Cuántas personas o a cuántas personas le estamos predicando en la semana que no conocen al Señor? ¿Cuántos? Porque, ¿qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a los eventos y decimos evento evangelístico. No, todos los días tenemos que compartir. Y quizás en la semana, aunque sea uno, que todos los días le compartas, no vas a tener resultados de que se te va a llenar la iglesia. Tenemos que sacarnos la cabeza de que si salimos a evangelizar se va a llenar la iglesia. Tenemos que sacarnos de la cabeza los números. No es importante eso. Fíjate que el Señor nos dejó, decía que en los cielos hay fiestas cuando un pecador se arrepiente. Estamos de una. Así tengas uno en la congregación, pero que sea fiel a Dios, dedicarle la vida y seguir predicando. Porque es más, también tenemos el ejemplo de Noé. Noé, ¿a cuántos le predicó y no se convirtió en ninguno? Entonces, el propósito nuestro no es la acumulación de gente. El propósito nuestro es la predicación del Evangelio. Y nuestras vidas, por supuesto, vivir en santidad, porque tampoco vamos a tener un respaldo de Dios si no vivimos en santidad. No podemos dar lo que no tenemos ni predicar lo que no hacemos. Entonces, eso es muy bueno, Nelson, porque lo que estabas diciendo, porque a veces centramos la atención en cosas que no tienen sentido. Como iniciamos hablando con las redes sociales, hacer publicaciones que no tienen sentido, por más que sea algo, a menos que realmente haya una colaboración directa en algún tema, sea por una catástrofe, o porque estoy involucrado en la búsqueda de alguien y yo me vaya a ese lugar y esté participando con los grupos de búsqueda, bueno, está bien. Pero si no se aporta nada, porque la red social también es engañosa y nos desvía la atención de lo que tenemos que hacer. Y fíjate que hay, cuando nosotros empezamos a ver, o hay algunos estudios de médicos, que tanto tiempo que uno está pasando en las pantallas activa doblemente
el cansancio y el estrés físico. Entonces no da ganas de andar, no da ganas de salir, no da ganas de predicar. ¿Por qué? Porque hoy lo tenemos acá. Porque hoy lo tenemos al alcance de la mano. Y está cambiando la metodología de trabajo de la iglesia, de los hermanos. Entonces, yo creo que el Señor nos habla y nos lleva justamente a ese despertar de usar el entendimiento, la conciencia, la palabra de Dios para que pueda formar el equilibrio y nuestro accionar para hacer realmente lo que tenemos que hacer y más. Tal cual. Es algo que, bien lo decías vos, ¿no? Al tener enfoque en el lugar equivocado o en las cosas equivocadas, no hacemos lo que debiéramos hacer y lo que podemos hacer. No sé, pensando en voz alta, ¿no? Cuando se juegan los partidos de Copa Argentina en el Estadio Madre de Ciudades, allá en Santiago del Estero, no sé cuántas iglesias hay activadas en conjuntos para evangelizar a todos los que van y están desde hasta 6, 7, 8 horas antes que empiece el partido, acampando en los alrededores hasta que se habilitan las entradas, ¿no? Y son oportunidades donde, imagínate, si todas las asambleas de la zona se pusieran de acuerdo en cumplir ese objetivo e invirtieran en eso, sería tremendo, sería como Pentecostés. ¿Por qué? Porque los partidos de la Copa Argentina que se hacen ahí en Santiago del Estero no son de equipos de Santiago, son de equipos de distintos lugares del país, donde obviamente la gente inclusive de Santiago aprovecha para ir, pero viene gente de todos lados. Momento para predicar el Evangelio. No somos capaces ni organizarnos para eso. Ni para eso. Porque ninguno se aguanta. ¿Sabes cuál es el problema? El gran dilema es si se convierte a uno, ¿a qué iglesia va? ¿Va a ir con Matías o va a ir conmigo? Claro. ¿Qué importa si tenemos que predicar el Evangelio? Tenemos que ser luz. ¿Por qué ser tan inmaduros e hipócritas pensando en el número y no en el alma que se pierde en el infierno? Y las cosas que se podrían hacer cuando mueran estas barreras de religiosidad, de espiritualidad, ¿no? Vos sabés que justo estaba viendo acá recién, por ahí en algún momento podamos tener en primera persona, estuvimos hablando de adelantar, inclusive de traer a algún hermano para hablar sobre el tema música, ¿no? Y recién tocamos el tema de, ¿cómo era? TDAH. TDAH. Bien. Y por ahí sería bueno, no sé cómo estamos con la agenda, ya después fuera de cámara lo vamos a charlar, por ahí para invitar a algún profesional y a alguna persona que lo viva en carne propia lo que es tratar con esto, para que abra un poquito la visión de los hermanos con algún tipo de síntomas así, porque en la iglesia estas personas a veces no van. Tengo una hermana que no quiere a veces venir porque dice, va a ir y va a dar vuelta a todo. Y bueno, nosotros como iglesia estamos preparados para eso y ver cómo lo viven en carne propia, cómo lo experimentan, cómo lo trabajan, porque yo inclusive con esta hermana muchas veces charlo y me cuenta que aún hasta en la escuela son discriminados, maltratados inclusive, por la falta de paciencia. ¿Y en la iglesia vamos a hacer lo mismo? Así que bueno, estamos llegando al final, Nelson. Sí, ya estamos llegando ahí. Bueno, son temas interesantes, son temas que hay que abordar, porque hay muchos hermanos que lo padecen y no se animan a expresarlo. Inclusive hay muchos que tienen experiencia abordando el tema, pero pareciera que es una vergüenza contarlo. ¿Por qué? Porque vivimos precisamente bajo una cultura de iglesia negacionista, una cultura de iglesia donde tenemos que aparentar que estamos bien
que sabemos qué hacemos y cómo lo hacemos, que tenemos familias que son ejemplos, cuando en realidad toda familia tiene un trasfondo detrás de sus puertas en silencio, y que se tienen que afrontar esos problemas, y a veces tristemente lo hacen solos porque creen que, claro, los demás hermanos, y bueno, mirá, no tienen estos problemas, tienen otros inconvenientes, y nos olvidamos del principio de que debemos soportarnos los unos a los otros. Y vos sabés que esa expresión es muy mal interpretada. Cuando dice debemos soportarnos, hay que aguantar el mal humor que tiene Matías. No, no, no es ese soportar. Debemos llevar las cargas los unos sobre los otros. Es el versículo más parecido al soportar. Porque esa expresión soportar y sobrellevar las cargas no es aguantar el mal humor de nadie, ni los malos tratos de nadie. La palabra en original tiene la idea de no llevar la carga del otro, ni soportar al otro con su carga, sino ponerme al lado de él, y que la carga que lleva, alivianarla de su hombro a mi hombro. Entre los dos soportamos la carga, entre los dos sobrellevamos la carga. Entonces le permito un descanso a esa persona, y yo entiendo un poco más lo que es vivir con esa carga, acompañándolo, estando al lado de él. Eso significa. No significa no, yo que soy espiritual tengo que ayudarlo a Matías, o Matías tiene que ayudarlo a Nelson y a otros porque el espiritual. No, eso no existe. Todos tenemos cargas y todos necesitamos que nos ayuden a sobrellevar, a soportar esa carga, ¿sí? Alguien que se ponga al lado para que al menos no me va a quitar del todo mi carga, pero al menos va a haber un momento, un tiempo donde me va a alivianar, porque va a soportar en su hombro también algo de esa carga que yo estoy llevando. Es esa la idea, y es eso lo que debemos aprender, es esa la dinámica de Dios para el desarrollo y la unidad y el crecimiento de la iglesia local y la iglesia universal que Él ha salvado y nos ha redimido y nos ha hecho parte de un mismo cuerpo. Así es. Muy bien, llegamos al final. Muchas gracias a aquellos hermanos que nos están saludando. Hoy estuvo poco activa Adriana. Así que bueno, le mandamos un saludo muy, muy, muy especial a Adriana, que el Señor le bendiga. Seguramente mañana nos vamos a estar encontrando en el grupo, ¿sí? Así que también sé que hay hermanos de otros lugares que nos están siguiendo. Mañana hay un hermoso taller por Zoom. Cualquier cosa, los que deseen estar, nos mandan por privado y los agregamos ahí. Así que le mandamos un saludo muy grande a todos los hermanos allá en Miami, ¿sí? Y saludamos a todos los que están en esta noche conectados. Me despido. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Cariño grande, bendiciones, y compartan con otros si les ha sido de bendición, y compartan con nosotros también sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, porque es un espacio de todos. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones.